En esta segunda parte del tema, Introducción a la Psicología, vamos a hablar de las principales escuelas psicológicas que han surgido en el periodo de la etapa científica. A partir del siglo XIX, la psicología es científica, ya que se dejó la experiencia y se impusieron los conocimientos comprobados, permitiendo así la creación de las siguientes escuelas psicológicas. Estas escuelas psicológicas especialmente son las que hacen nuevos estudios en la conducta, en el comportamiento, en lo que es el ser humano, en la mente humana, ¿no? Dice que la mente humana solo puede estudiarse mediante el análisis subjetivo y la proyección de pensamiento. ¿Qué significa esto? El análisis subjetivo, es decir, análisis interior, lo que en el interior tiene el ser humano, ¿ya? De cada ser humano. Y la proyección de los pensamientos. Entonces, aquí interviene lo que son los sentimientos en la parte subjetiva y los pensamientos de cada ser humano. De ahí el surgimiento de diferentes escuelas psicológicas que han tratado de responder a las dudas que se tenían sobre estas conductas y comportamientos de los seres humanos. Estas escuelas psicológicas tenemos sus características y sus principales representantes. Aquí tenemos el estructuralismo. ¿Cuáles son sus características? El fundador es el filósofo y psicólogo alemán Wilhelm Wundt en 1879. La estructura de la mente mediante la introspección o autoobservación controlada. ¿Por qué se llama estructuralismo? Porque estaban preocupados por el descubrimiento de la estructura o anatomía de los procesos conscientes, es decir, de la conciencia, ¿no? De nuestra mente, de la conciencia. El objeto de estudio, la estructura de la conciencia. El método usado, el método introspectivo con procedimientos experimentales. ¿A qué se refiere con el método introspectivo? El análisis subjetivo que les decía hace un momento, el análisis subjetivo de las emociones, sentimientos que cada ser humano tiene. Ahora, el método introspectivo tiene también su estructura, su propia forma, ¿no? De desarrollar este método. Ese es el estructuralismo. Objeto de estudio, ¿cuál es el objeto? La estructura de la conciencia. Se quiere estudiar a la conciencia. Otra escuela es el psicoanálisis. El fundador del psicoanálisis, el psiquiatra austríaco Sigmund Freud, en 1895. Procesos psíquicos inconscientes y cómo influyen en el comportamiento. ¿Por qué se llama psicoanálisis? En base al análisis de Freud sobre los trastornos mentales con sus pacientes, desarrolló un método psicoterapéutico y o teoría de la personalidad, opuesto al método objetivo científico experimental. El ello, el yo, el super yo. Entonces, aquí, ¿cuál es el psicoanálisis? Dice que en base al análisis de Freud sobre los trastornos mentales de sus pacientes, desarrolló un método psicoterapéutico. ¿Qué significa esto? Que además de que se hacía un estudio de los pacientes, también se hacía una especie de recuperación, terapia para estos pacientes, para que puedan acceder a su recuperación. ¿Qué es el ello? El ello forma parte de lo inconsciente y sirve para expresión de nuestros deseos y pulsiones. El yo actual como mediador entre el ello y el superyo, intentando conciliar las exigencias de ambas partes. Su misión es poder disfrutar el mayor placer posible, pero sin romper las normas. El superyo es el que dicta las normas morales en torno a las cuales puede moverse el yo y el superyo. Esa es una explicación de lo que se da en base a lo que el psiquiatra Sigmund Freud decía, que se debía tomar en cuenta el yo y el superyo. Otra
escuela psicológica es la Gestalt. Su fundador, Max Tremer, surge en Alemania. ¿Por qué se llama Gestalt? A esta psicología le podemos llamar como psicología de la forma, de la estructura, de la configuración o de la totalidad. Los problemas dependen de la percepción de cada uno. Objeto de estudio, estudia la conciencia, pero sin fragmentarla. Aborda el estudio de la percepción y el aprendizaje. Es decir, cómo el ser humano percibe y cómo aprende. Entonces, a esta psicología se la puede llamar también psicología de la forma, de la estructura, de la configuración o de la totalidad. Los problemas dependen de la percepción de cada uno. El método usado es el objeto de estudio estudia la conciencia, pero sin fragmentarla, dice, aborda el estudio de la percepción y el aprendizaje. Y el método usado es el método introspectivo. Este método introspectivo se relaciona con sentimientos, pensamientos que tiene cada ser humano, ¿no? Y el estudio o el autoestudio que cada uno se puede hacer. Luego tenemos a la escuela del conductismo. El fundador, el psicólogo estadounidense John Watson. ¿Qué sostenía Watson? Sostenía que la psicología debería estudiar la conducta observable, lo que se puede observar, el acondicionamiento de la conducta, llamada también teoría del aprendizaje. ¿Cuál era su objeto de estudio? La conducta es el único asunto que el psicólogo puede estudiar de una manera rigurosa, objetiva y experimental. El método usado, el método introspectivo, con procedimientos experimentables observables. Entonces, a diferencia de la otra escuela, que era el de la Gestalt, este psicólogo decía que se tenía que estudiar la conducta, algo que se podía observar. Otra escuela tenemos el humanismo. Su fundador, Abraham Maslow, en 1908. La teoría, ¿qué dice? Su teoría era la autorrealización, la motivación de todo ser humano es realizar su potencial usando sus aptitudes y capacidades. ¿Cuál era el objeto de estudio? La alegría, el entusiasmo, el amor, la responsabilidad. Y el gran mérito del humanismo, la escala jerárquica de las necesidades según Abraham Maslow, los 5 niveles. Las necesidades fisiológicas, necesidad de seguridad, necesidad de pertenencia a un grupo, necesidad de estima, necesidad de autorrealización. Este es el mérito que se le atribuye al humanismo, ¿no? Esta escala jerárquica, las necesidades que cada ser humano tiene según esta teoría, esta escuela también. Otra escuela es el cognitivismo. El precursor, Jean Piaget, Ausubel, Kahneman, Brunner. Objeto de estudio, el estudio científico de la mente humana, estudia estructuras, procesos y representaciones de cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan. El fundamento, construcción de modelos que expliquen el comportamiento humano y los procesos internos que resuelven los problemas, considerando irrelevante la experiencia. El método usado en esta escuela, el método introspectivo con procedimientos experimentables, observables, construcción de modelos cognitivos. Aquí el objeto de estudio es entonces el estudio científico de la mente humana. Estudia las estructuras, los procesos y representaciones de cómo las personas perciben, de cómo aprenden, cómo recuerdan y piensan. El cognitivismo. Esta palabrita nos hace referencia al conocimiento que tienen las personas, a los conocimientos. Aquí vamos a ver ahora las ramas de la psicología. Así como un arbolito que crece solitario o crece hacia arriba para fortalecerse, hace crecer sus ramas.
¿no? Entonces, la psicología igual, como ciencia, tiene otras ramas de qué sujetarse, a qué sostenerse. Las ramas de la psicología son psicología del desarrollo, psicología educativa, psicología clínica, psicología social, comunitaria, psicología de las organizaciones y del trabajo, psicología ambiental. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Entonces, la psicología del desarrollo. ¿Qué estudia la psicología del desarrollo? Estudia los cambios biológicos y psicológicos del ser humano en las diferentes etapas de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Esta psicología del desarrollo lo podemos ver, lo podemos percibir, porque cada ser humano va desarrollando en su parte biológica, ¿no? Los cambios biológicos que puede tener y cambios psicológicos que tiene el ser humano. Entonces, esta psicología se encarga de ese desarrollo en lo biológico y en lo psicológico. La psicología del desarrollo. La psicología educativa estudia los comportamientos de los actores educativos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta psicología abarca entonces tres elementos. Aquí elementos importantes que se le puede hacer un estudio a los comportamientos de los actores educativos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Los estudiantes, sea de cualquier edad, desde pre-kinder hasta universitarios, hasta personas ya adultas. Los padres de familia, que son también un elemento importante porque coadyuvan a la educación de una persona, ¿no? Y también los maestros, esos tres elementos importantes que integran y se hace un estudio a los comportamientos de estos actores en la psicología educativa. Tenemos también la psicología ambiental. Estudia esta psicología la relación del individuo con el medio ambiente dentro del cual evoluciona. La relación que se tiene como ser humano, como individuo, con el medio ambiente. ¿Ya? Ahora, no se trata de la naturaleza, este medio ambiente, sino del contexto que nos rodea, del contexto que nos rodea y con los seres vivos. Estos seres vivos son los mismos seres humanos, las personas, son los animales, las plantas, la naturaleza, todo lo que nos rodea, el ambiente, ¿no? Psicología ambiental. Tenemos también otra psicología clínica. Se encarga del diagnóstico y tratamiento de problemas emocionales y comportamientos relacionados a la salud mental. Esta psicología clínica, entonces, está enfocada en las personas, ¿no? Porque dice que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las personas en cuanto a los problemas emocionales y comportamientos relacionados a la salud mental. Tenemos también la psicología de las organizaciones y del trabajo. Tiene el objeto de encontrar las estrategias para hacer que el nivel de rendimiento de los trabajadores sea óptimo, teniendo en cuenta cada uno de ellos y las de las organizaciones en su globalidad. Aquí claramente nos dice psicología de las organizaciones y del trabajo. Entonces, esta psicología se encarga de encontrar estrategias para hacer que el nivel y rendimiento de los trabajadores de cualquier tipo de empresa sea óptimo. Otra rama es la psicología social comunitaria. Esta psicología estudia y explica la forma en que los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los individuos son influenciados por el grupo social en el que se desenvuelven, promoviendo el cambio social participativo. Aquí lo importante es que se promueve, ¿no?, el cambio social participativo. ¿Para qué? Para mejorar ese ambiente social o la comunidad. Esas son las ramas de la psicología. Aquí vamos a ver la importancia del estudio de la psicología para el cuidado de la salud mental para vivir bien. Cuán importante es que nosotros estudiemos la psicología.
para el cuidado de la salud mental. La importancia de la psicología radica en su preocupación por el bienestar del ser humano, al tratar de entender y explicar cómo y por qué las personas actúan de tal y cual manera. Busca orientar las acciones humanas de un modo consciente. Entonces, aquí hay varias partes, ¿no? Primero, se preocupa por el bienestar del ser humano, tratando de entender y explicar cómo y por qué todas las personas, actuamos de una u otra manera. ¿Para qué? Para buscar una orientación a esas acciones humanas de modo consciente. El cuidado de la salud mental del ser humano tiene relevancia intrínseca para el vivir bien, partiendo del concepto de salud, desde lo planteado por la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, la salud abarca lo que es el bienestar físico, también el bienestar mental y también el bienestar social, lo que nos rodea. Es decir, que una persona sana no es necesariamente aquella que no sufre de dolencias físicas, sino aquella persona sana que necesita estar bien en todo sentido. Este concepto de bienestar es subjetivo y cambia de cultura a cultura. ¿Qué significa esto? Que una persona tiene que tratar de protegerse, de cuidarse de forma subjetiva. ¿Para qué? Para que pueda estar sana integralmente. Pero también nos dice que puede cambiar esa forma de ver la salud de cultura en cultura. En nuestro país se acuña el término de vivir bien para referirse a bienestar. Cada nación indígena, originaria y campesina tiene su forma de concebir el vivir bien y elementos de su lengua para nombrarlo y describirlo según su propia cosmovisión y visión de pasado, presente y futuro. Según los estudios de la psicología, es de vital importancia en nuestro cotidiano vivir porque nos ayuda a incrementar la motivación. En este momento, en esta gestión aquí en el colegio, estamos empezando a ver la psicología. Están aprendiendo por primera vez qué es psicología. Estamos viendo la introducción a la psicología. Entonces, es importante para cada uno de ustedes. ¿En qué nos ayuda, decía? En que incrementa la motivación. Nos incrementa nuestra motivación para seguir adelante, para continuar con nuestros proyectos, nuestros propósitos de vida. Mejora nuestra comunicación, ¿por qué? Porque nos sentimos saludables y, por lo tanto, la comunicación mejora con nuestros seres queridos, nuestros seres que nos rodean. Aumenta la empatía. Si yo conozco más acerca de la psicología y en mi psicología conozco más mi interior, también puedo conocer a otras personas y así aumentar mi empatía y entender qué problemas puede tener mi amiga, mi compañero o compañera. Puedo entender y acompañarla en esa problemática que tiene. Ahí estoy aumentando mi empatía. Entonces también mejora la toma de decisiones. Hay veces que uno está dudando de las decisiones que tiene que tomar. Pero una vez que conoce la psicología, hace estudios interiores de cada uno, su pensamiento, sus sentimientos se autoanaliza, entonces mejora también sus decisiones. Porque suele analizar los pros y los contras que suele llevar una decisión. También la psicología, conociendo la psicología, incrementa la seguridad y autoconfianza. ¿Ya? Entonces, vemos que hacemos un análisis, una reflexión sobre nosotros mismos y incrementamos nuestra seguridad y autoconfianza. Eso es lo que que nos puede ayudar en nuestro cotidiano vivir.
Aquí tenemos las últimas actividades de valoración y de producción. En esta actividad de valoración vamos a responder a estas preguntas relacionadas a esta imagen, dice, ¿no? Esta imagen que es como una casita, un hogar, podemos ver algunas personitas que están ahí. Observamos bien esa imagen y respondemos también en base a la teoría que se ha explicado. Seguimos haciendo las actividades. Todo esto es copiado a la carpeta. Aquí hay que unir con flechas las escuelas psicológicas. En este lado se puede ver los nombres de las escuelas psicológicas. En este lado izquierdo. Para unir con una flecha con el lado derecho, cuál es el objeto de estudio de las escuelas. ¿Ya? Esto tiene que repasar nuevamente la teoría. Y la última actividad, la producción. ¿Qué nos dice que vamos a hacer? A partir de tus conocimientos adquiridos, realiza en el texto la siguiente actividad. En este caso, no lo van a hacer en el texto, van a hacer en su deber. Representa en imagen las concepciones de las ramas de la psicología y cómo las aplicas a tu diario vivir. Psicología clínica. Ejemplo, psicología clínica. ¿Qué representación de imagen podemos hacer? Volvemos a leer de qué se trata la psicología clínica y buscamos alguna imagen para dibujar o recortar. Pueden usar recortes también. Ahora, en la aplicación en el diario vivir, ya ustedes eligen en dónde se puede aplicar. Recuerden que para aplicar tenemos que ver que todos estos estudios que se hacen en las diferentes las ramas de la psicología se puede aplicar en el diario vivir. Pero ¿cómo? Ustedes ya tienen que pensar, analizar, reflexionar. Ahora, otro tip también puede ser que ustedes puedan buscar en internet, psicología clínica, buscan en Google y en la parte de imágenes les va a salir algunos dibujitos, imágenes y todo eso. ¿Ya? Esto también aparte pueden buscar, aplicado al diario vivir. Eso van a ir haciendo también en su deber. Con esta actividad se terminaría el tema, con esta actividad de producción. Y posteriormente, cuando terminemos ya el tema, damos la evaluación de este tema, ¿ya? Entonces, las actividades hay que desarrollarlas analizando, reflexionando, revisando la teoría, buscando, investigando en Google también.